Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. Noticias de última hora. Expulsados masivamente de Texas, haitianos enojados y ansiosos por las pandillas. Agotadas por meses de viajes por Centroamérica, las familias haitianas expulsadas en números el domingo oscilan entre la ira por el trato sufrido en Estados Unidos y la angustia de vivir nuevamente en su país ahora plagado de violencia de pandillas. Estados Unidos había suspendido las expulsiones de migrantes haitianos en situación irregular tras el terremoto que asoló la mitad sur de Haití el 14 de agosto, pero la reagrupación en pocos días de más de 15.000 migrantes, la mayoría haitianos, bajo un puente en Texas fue un cambio de juego. En menos de 2 horas, 3 vuelos desde Texas aterrizaron en la pista de Port-au-Prince el domingo. Las autoridades migratorias haitianas nunca han tenido que lidiar con tal afluencia. Al bajar del autobús que había venido a recogerlos al pie de la pasarela, las familias derramaron su enfado y frustración sobre los empleados administrativos y los fotoperiodistas, a quienes se les ordenó no tomar fotografías. Biden sabe lo que está haciendo, pero no le importa. Nos trata a nosotros y a nuestros hijos peor que a las bestias, grita una mujer con lágrimas en el rostro. A su alrededor, unos hombres acceden a confiar en las condiciones del centro que gestiona la Administración Migratoria estadounidense, cerca del puente bajo el que habían pasado varias noches. Sin camas ni duchas. No teníamos camas para dormir, dormíamos solo con una fina sábana de plástico para cubrirnos, mientras que el espacio tenía demasiado aire acondicionado. Y dormíamos en el piso de concreto, testifica Gary Mamplasir, quien pasó 5 días en el lugar. No podíamos ducharnos. Había baños pero no había lugar para lavarnos, agregó el hombre de 26 años, expulsado con su esposa y su hija de 5 años. A medida que avanzaba el proceso de registro por parte de las autoridades haitianas, muchos padres aprovecharon la espera para darles a sus hijos más pequeños un baño básico. Niños chilenos deportados a Haití. Según los manifiestos de los 3 vuelos consultados por un periodista de AFP, casi la mitad de los 327 haitianos expulsados por Estados Unidos el domingo son menores de 5 años y todos nacieron fuera de Haití. Porque antes de llegar a la frontera mexicano-estadounidense, estos haitianos habían vivido durante varios años en Chile y Brasil, a donde habían emigrado durante los años 2016 y 2017. En Santiago tenía un pequeño negocio, mi esposo trabajaba. Logramos ahorrar dinero, eso es lo que nos permitió viajar hasta Estados Unidos, testifica una joven que se apoda Jean, negándose a revelar su identidad por temor de ser estigmatizado. Con Mael, su hijo de 3 años con pasaporte chileno, Jean y su esposo cruzaron en 2 meses el subcontinente americano, una ruta migratoria considerada hoy entre las más peligrosas según organizaciones humanitarias. Es una cosa inexplicable. Nadie puede realmente dar testimonio de este horror, suspira el joven haitiano. Si hubiera sabido lo que iba a vivir, nunca hubiera hecho este viaje, se estremeció, al borde de las lágrimas. La pareja dice que gastó $7,000 para llegar a México y $2,000 adicionales para llegar a la frontera de Texas. Al igual que otras familias deportadas a Puerto Príncipe el domingo, creyeron erróneamente que podrían beneficiarse de la extensión del estatus migratorio especial de TPS. La administración Biden sí extendió la subvención a los haitianos del TPS, destinada a ciudadanos de países que eran peligrosos o afectados por desastres naturales, pero solo a ciudadanos que se encontraban en suelo estadounidense antes del 29 de julio. Finalizados sus estudios de gestión, Jean abandonó inmediatamente Haití en 2016. Si hubiera podido encontrar trabajo, nunca me hubiera ido. Ahora la situación en el país ha empeorado tanto, se preocupa. Su madre residente en el extranjero, Jean seguirá a su marido y vivirá con sus suegros,
en el corazón de un distrito periférico de Puerto Príncipe totalmente controlado por una pandilla desde principios de año. Imagínense, los chicos pudieron entrar a la casa del presidente y matarlo en su habitación. ¿Y yo? No puedo estar cómoda, angustia la mujer de 28 años, evocando el asesinato de Jovenel Moïse asesinado por un comando armado el 7 de julio. Insuficientes, las autoridades haitianas completaron el registro de todos sus ciudadanos expulsados de Estados Unidos al final de la tarde del domingo. El lunes, 3 nuevos vuelos desde Texas están programados a Port-au-Prince. México afirma que no tiene inconvenientes en acoger a migrantes haitianos. Sus declaraciones ocurren después de que cerca de 13.000 migrantes irregulares, en su mayoría de Haití, quedaron retenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Ciudad de México, México. El gobierno mexicano afirmó este lunes que no tiene inconvenientes en acoger a migrantes haitianos, siempre y cuando respeten las leyes, en medio de la crisis que ha dejado a decenas de miles de varados en las fronteras norte y sur de México. México no tiene inconveniente en que puedan estar en nuestro país, siempre y cuando respeten las leyes de México, declaró a los medios Marcelo Ebrard, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores. Sus declaraciones ocurren después de que cerca de 13.000 migrantes irregulares, en su mayoría de Haití, quedaron retenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos en un campamento improvisado bajo el puente internacional que une Del Río, Texas, con la mexicana Ciudad Acuña, en Coahuila. Los migrantes han estado cruzando desde el pasado martes a Estados Unidos y han desbordado a las autoridades migratorias, que han improvisado el campamento a la espera de ir procesando solicitudes de asilo o retornarlos a su país en aviones. Los haitianos provienen de Brasil y Chile después de que, en agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS, en inglés, informó de la ampliación del Programa del Estatus de Protección Temporal, TPS, un anuncio que traficantes están tergiversando, según el canciller Ebrard. El secretario mexicano aseveró que el país puede recibirlos, pero que el grueso quiere ir a Estados Unidos. Nosotros estamos ofreciendo todo tipo de soluciones, vía el Instituto Nacional de Migración, algunos han aceptado el refugio en México, yo creo que el 15%, más o menos, informó el canciller. La región lidia con un flujo migratorio histórico, con 147.000 indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020, y un récord de 212.000 indocumentados detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, de Estados Unidos. El gobierno de México también ha recibido críticas por el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército en la frontera sur, de donde han surgido imágenes que muestran a los elementos mientras golpean a caravanas con migrantes de Haití y Centroamérica. El secretario Ebrard comentó que México planteará que haya un esfuerzo global y regional de apoyo a Haití porque sí tienen una situación muy difícil. En particular, buscarán que haya elecciones tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio pasado, y apoyo humanitario, como vacunas, alimentos y medicinas. Somos el país de América Latina que ha mandado más apoyo a Haití y ahora queremos pedirle a Estados Unidos y a otros países del mundo, a la ONU, que tomemos medidas para que se pueda encontrar una mejor situación en ese país, aseguró. El gobierno de Estados Unidos insistió este lunes en que los migrantes que lleguen a la frontera sur del país de manera ilegal serán devueltos a sus naciones de origen, después del cruce masivo de los últimos días. Si viene a Estados Unidos ilegalmente, será devuelto. Su viaje no tendrá éxito y pondrá en peligro su vida y la de su familia, dijo en una rueda de prensa en Del Río, Texas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS, en sus siglas en inglés, Alejandro Mayorkas. Recuperación y reconstrucción, el gobernador del Banco de la República de Haití hace balance.
En entrevista exclusiva con el diario Le Nouvelliste, Jean Baden Dubois, gobernador del Banco de la República de Haití, BRH, hace balance